preocupado por este momento? Claro, porque estamos abrumados por los números. Vos acabas de dar hoy una cifra tremenda de fuga de capitales, la cifra es ocupación, la tasa de los LELIQs, de riesgo país, todos son cifras verdaderamente sumamente desfavorables, muy preocupantes, ¿no? Pero es importante traducir las cifras en lo humano, ¿no? Por ejemplo, podemos hablar del término de la pobreza. O sea, la pobreza, el 40% de pobres y una cantidad muy importante debajo de la línea, digamos, de subsistencia. Y entonces eso provoca realmente sentimiento de pena, solidaridad, etcétera. Pero creo que hay algo más para preocuparse, y es el hecho de que el gran tema es los pibitos que no comen, pero también el problema es los adultos que no comieron. Es decir, porque el cerebro infantil, para poder desarrollarse, necesita proteínas, necesita vitaminas, necesita aminoácidos. Bueno, esta semana mostrábamos aquí los datos de los de 0 a 2 años. Ya hay un 20% de malnutridos de 0 a 2 años, claro, lactantes. Pero eso es que estamos preparando una generación de gente que no va a... Mira esto, malnutridos, lactantes, 29,46. Y fíjate el otro, baja talla. Baja talla y bajo cerebro hay también, por eso, porque estamos preparando una generación, bueno, los gobernantes están preparando una generación que no va a tener capacidades cognitivas ni emocionales normales. Va a ser gente que no va a poder estudiar, que no va a poder aprender, que no va a poder discutir, que no va a poder entender las cosas, sobre todo en un mundo tan competitivo y tan especializado como es y como el que se viene. Es decir, esto son responsables de un daño en el cerebro de 40% de las personas. Y ligado a esto, los datos del desempleo de ayer, ¿no? A mí me impresiona muchísimo eso, 10.6 de desempleo, son más de 2 millones de personas sin empleo. Y en esta idea de traducir los números en humanidad, el tema de quedar desocupado es una herida psicológica muy grave. Por ejemplo, produce una gran angustia. Te disuelve el mundo real, es decir, generalmente las personas tenemos un mundo constituido fundamentalmente por el mundo del trabajo. Vamos al fútbol con algún compañero de trabajo, nuestra señora se relaciona con otras personas, digamos, de su misma profesión, de su misma especialidad. O sea que produce una angustia más grande que puede derivar, en tanto se sostiene en el tiempo, en depresiones y que pueden ser graves. Pero fíjate otra cosa, Gustavo, cuando hablamos de nosotros decimos soy mecánico, soy maestra, soy periodista. Cuando perdés el trabajo, perdés prácticamente ese vertebrador de tu identidad. O sea, dejás de ser, eso que decía yo soy, dejás de ser, fíjate que grave. Perdés hasta la estructura familiar. Claro. Porque ahí es muy interesante, porque aparecen dos cosas muy claves. Una es la vergüenza. Es decir, la persona desocupada tiene vergüenza ante sus hijos, ante su pareja, el hecho de que a lo mejor su pareja tiene que salir a trabajar porque él no consigue trabajo, o sea, la carga de responsabilidades. Tiene vergüenza ante sus amigos que sí tienen trabajo, sus compañeros. Y otra es algo que también aparece prácticamente inevitablemente, que es la autoinculpación. Claro. Es decir, la idea de que si perdí el trabajo fue por culpa, algo hice para perder el trabajo. Pues sabés que esto que decís, Pacho, es muy interesante porque nosotros aquí lo vivimos. Hará un mes atrás con el cierre de una fábrica en Bernal, que la gran mayoría de las despedidas habían sido mujeres, que nos decían casi llorando, no puedo regresar a mi casa porque ¿cómo le digo a mis hijos que no tengo más trabajo? Bueno, eso termina en un proceso de disolución familiar. O sea que cuando se habla de la responsabilidad de los números, creo que hay que agregarle fundamentalmente esta responsabilidad, el tremendo daño que se hace a la gente, porque que queden desocupados 10.6%, es 10.6% de gente que está cruelmente dañado. Son más de 2 millones de personas dañadas por una situación que no buscaron, que no eligieron y que seguramente no merecieron, ¿cierto? Ahora, ¿por qué crees que este gobierno se ha caracterizado por ser tan insensible? No solamente insensible, sino hasta despectivo con las clases más pobres o que no... Mire, ¿vos crees que es un gobierno de clase este? ¿De un gobierno de ricos para ricos? Yo pienso que la grieta tiene mucho que ver con una lucha de clases, ¿cierto?
O sea, no es casual que Fernández gane en La Matanza y Macri haga una mejor elección en Olivos, en Vicente López, ¿cierto? Ahí claro es. Yo creo que hay que buscar varias. Una de ellas es que uno hace lo que sabe hacer. O sea, uno no puede hacer lo que no sabe hacer. Y esta gente que llegó al gobierno eran gente, en su gran mayoría, acostumbradas a hacer negocios con el Estado y muy duchos en la especulación financiera. Y el país se ha transformado en eso. O sea, tuvieron el Estado en su mano y entonces el país en este momento es un país de gloriosos negocios con el Estado y una timba. Digamos, la Argentina en este momento es una timba. Una timba financiera. Es una timba. Si vos pensás que el mismo gobierno maneja la fluctuación del dólar de acuerdo a la cantidad de dólares que vende o que no vende, o que compra o que no compra, y además todo el tema de las tasas y demás, lo que hay que saber es que en este momento se están haciendo enormes negocios financieros. Y eso no podemos ignorarlo, no debemos ignorarlo. Cuando se habla de la corrupción y qué sé yo, ojo que hay distintas formas de corrupción. ¿Y vos dónde te encuadrás? ¿En aquellos que piensan que vinieron a hacer esto o que han sido ineficientes y han fracasado por ineficientes? No, yo creo que han hecho lo que sabían hacer. Yo creo que, además, posiblemente lo han hecho de buena voluntad. Yo no creo, Mauricio, yo lo conozco, yo creo que ha puesto la mejor voluntad para salir adelante de esto. Lo que pasa es que no ha sabido, ha hecho lo que él sabe hacer. Y lo que él sabe hacer ha sido un pésimo gobierno. O sea, para gobernar no ha servido, digamos, ¿no? Pero yo creo que ahí está una de las claves más importantes. Indudablemente, gente que nunca ha tenido necesidad en la construcción de su vida, de sus fortunas, nunca ha tenido necesidad de tener sensibilidad social. O sea, no es algo que se le ha impuesto. De la misma manera que nunca han tenido necesidad de tener cultura. Este es algo que me compete directamente. Este es un gobierno que realmente ha tratado muy mal a la cultura, ha tratado muy mal. Inexistente. Sí, peor, o sea, hemos ido para atrás, es decir, se han quitado muchos programas, se han retrasado pagos, se han desfinanciado estructuras, instituciones importantes culturalmente. Creo que ha sido culturalmente un gobierno... Bueno, con un secretario de Cultura que ha dicho que uno de sus golpes preferidos era el del 30 o después el del 55. Sí, yo lo conozco a Beluto, podría decirse que soy amigo de él, editó un libro, pero me parece que no sé si debería haberse mantenido en el cargo. No es algo que él recordará, que deberá recordar con satisfacción, porque realmente actualmente es un momento muy triste de la cultura, ¿no? Sí. Pacho, cuando se compara al gobierno de Macri con el de Menem, ¿vos le encontrás algún tipo de comparación o ves que hay diferencias? Menem fue un gobierno de centro-derecha típico, o sea, te diría que yo participé del gobierno de Menem y yo tengo un buen recuerdo de Menem como gobernante. Fue un gobernante muy eficaz. Lo que él se propuso lo hizo, gobernó